Hoy te voy a contar una historia que parece de novela, pero pasó de verdad. Una chica humilde, a punto de casarse con el heredero de una hacienda millonaria. Todo estaba listo, la iglesia llena, los fotógrafos preparados, el vestido blanco impecable. Pero lo que nadie sabía es que la noche anterior, ella descubrió un secreto asqueroso. Y en vez de derrumbarse, eligió algo que pocos se atreverían a hacer: decir no. Delante de todos. Con elegancia, con firmeza y con sed de justicia. Escucha hasta el final, te vas a sorprender. Y suscríbete ya al canal, que aquí hay historias nuevas todos los días. En la mañana en que las campanas de la hacienda sonaron por última vez por don Ramiro, el cielo de Barcelona parecía compartir el mismo luto. La brisa que danzaba entre los viñedos centenarios traía consigo el peso de un legado a punto de romperse o de reconstruirse. Don Ramiro, un hombre de mano firme y corazón justo, se había ido dejando mucho más que tierras y riquezas. Dejaba también promesas. Y entre ellas, una cláusula escondida en su testamento que provocaría un terremoto silencioso en las estructuras de aquella poderosa familia. Lorenzo Borrás, el nieto que se creía dueño del mundo, ni se imaginaba lo que le esperaba al romper el sello del documento oficial. La lectura del testamento se llevó a cabo en el antiguo despacho del patriarca, entre tapices españoles y muebles tallados a mano. Lorenzo, impaciente, resoplaba con cada frase que no mencionaba directamente su nombre. Pensaba que todo aquello era una formalidad innecesaria. Pero cuando el abogado anunció la condición, que la herencia solo sería liberada después de su matrimonio con Angelina Rius, hija de un antiguo trabajador de la finca, el silencio cayó como una bofetada. Un calor repentino le subió por el cuello. «Esto es una broma de mal gusto», murmuró entre dientes apretados. Pero no lo era. Y él lo sabía. Angelina no era una extraña. Al contrario, era una joven que había crecido allí, entre uvas, parras y sonrisas. Sencilla, educada, amable. De esas que sabían el nombre de cada trabajador de la finca y trataban a todos con el mismo respeto. Don Ramiro siempre había sentido por ella un cariño visible, de esos que incomodaban a los más fríos. Para Lorenzo, sin embargo, ella era invisible, o mejor dicho, era alguien que jamás estaría a su nivel. Pero ahora, de repente, esa muchacha se convertía en la única llave capaz de abrir el cofre de su fortuna. La condición era clara e innegociable. La boda debía realizarse en un plazo máximo de 3 meses. De lo contrario, todo el patrimonio, tierras, viñedos, acciones, propiedades, pasaría íntegramente a nombre de Angelina. Y lo más curioso, el propio don Ramiro había registrado esa cláusula en persona, ante testigos. Era su última voluntad. Una forma sutil y brillante de poner a prueba el carácter de su nieto. Pero Lorenzo, cegado por la codicia, no entendió la lección. Solo veía cifras, títulos, propiedades, y una oportunidad incómoda de mantenerse en la cima. Costara lo que costara. Al salir de la sala, Lorenzo no dijo una palabra. Su silencio no era duelo. Era cálculo. Afuera, los empleados aún lamentaban la muerte del patrón, con miradas bajas y las manos en el pecho. Angelina servía café, sin saber que su nombre acababa de ser mencionado en medio de una guerra silenciosa. Mientras todos la veían como la dulce niña de la hacienda, Lorenzo ya comenzaba a trazar el plan: seducirla, convencerla de casarse y luego, desaparecer. Al fin y al cabo, para alguien como él, los sentimientos eran estorbos, y el amor, apenas un capricho burgués. Esa noche, en el cuarto de huéspedes de la antigua casa colonial, Lorenzo no pegó un ojo. Calculaba escenarios, ensayaba conversaciones, practicaba sonrisas. Sabía que no podía forzar nada. Tenía que ser persuasivo, encantador, irresistible. Mujeres así se enamoran fácil, pensó, subestimando por completo la fuerza que se escondía tras los ojos serenos de Angelina. Y allí, entre sábanas finas y planes retorcidos, Lorenzo selló el destino de ambos. Un destino que, aunque aún cubierto por la niebla, ya se movía con fuerza entre los engranajes del tiempo. En los días siguientes, su actitud cambió. Empezó a frecuentar más los espacios de la finca, saludar a los trabajadores, mostrar una humildad fingida. Angelina, sorprendida por aquella repentina atención, sonreía con timidez, pero no se entregaba tan fácilmente. Conocía bien el historial de Lorenzo. Sabía que era un hombre de excesos, de fiestas en yates y viajes relámpago a Mónaco. Aún así, no podía evitar el cosquilleo en el estómago cada vez que él la elogiaba con esa mirada penetrante y seductora.
Lorenzo estaba interpretando su papel con maestría. Los rumores empezaron a circular. ¿Estarán juntos? Susurraban en las cocinas y entre las parras. Algunos lo sospechaban, otros lo deseaban. Pero la verdad era que Lorenzo estaba logrando su objetivo. Con cada cena improvisada, con cada flor dejada discretamente en el banco del porche, avanzaba una casilla más en el tablero de la manipulación. Y Angelina, huérfana de padre y madre, con pocos vínculos fuera de esa hacienda, empezaba a imaginar que tal vez, solo tal vez, el amor podía nacer de donde menos se espera. No tenía ni idea de cuánto le dolería abrazar esa ilusión. Lorenzo, por su parte, se sentía triunfante. Creía que todo estaba bajo control, que en breve tendría la fortuna entre las manos y podría volver a su vida de champán y promesas vacías. Jamás consideraba la posibilidad de que algo real surgiera con Angelina, y mucho menos, enamorarse. Para él, aquello era una transacción emocional, una farsa bien montada. Y cuando miraba a los ojos de la joven, no veía a una persona. Veía una herramienta. Algo descartable. Algo que dejaría de tener valor en cuanto él dijera sí delante del sacerdote. Pero había algo que Lorenzo ignoraba por completo, la sangre de los ríos. La misma fibra que hizo del padre de Angelina un hombre leal, trabajador y respetado en esas tierras. La misma valentía que don Ramiro tanto admiraba y que intentó conservar incluso después de muerto. Lorenzo no lo sabía, pero estaba jugando con fuego. Y lo que él creía que era solo un juego de apariencias, estaba a punto de volverse una lección de vida. De esas que el tiempo no borra. Porque hay traiciones que se pagan caro. Y hay corazones que, aunque rotos, saben vengarse con clase. Fue en esa ilusión de control absoluto, en ese teatro de emociones falsas, donde Lorenzo presionó el primer botón de una bomba de tiempo. Porque mientras él actuaba como enamorado, creyendo que todo era predecible, el destino, como siempre, se preparaba para sorprender. Y cuando surgiera la primera chispa entre las sombras de una antigua bodega, toda la hacienda en Barcelona oiría el crujido que precede a una gran explosión. A la mañana siguiente, Lorenzo apareció con flores. No eran flores cualquiera. Era un ramo cuidadosamente seleccionado de margaritas silvestres, las mismas que Angelina solía plantar junto al pozo. Cuando las recibió, se quedó sin palabras. Solo es un recordatorio de cuánto has iluminado mis días, dijo él, mirándola a los ojos con un brillo falso de ternura. Y en ese instante, aunque no quisiera, el corazón de la joven dio un salto. Era difícil imaginar que detrás de aquel gesto se escondía una traición silenciosa. Lorenzo estaba cumpliendo cada paso de un plan frío, calculado y eficaz. Aún así, su ego no le permitía quedarse solo con la manipulación. Cada noche, cenas improvisadas bajo las parras. Cada mañana, halagos sobre los pasteles que ella preparaba o sobre cómo su risa era más dulce que las uvas de la vendimia. Angelina, sin experiencia en los juegos del amor y ansiosa por una conexión verdadera, empezó a bajar la guardia. Y fue en esa rendija que Lorenzo se instaló. Por dentro, sonreía con desprecio. Por fuera, parecía un hombre transformado. Mientras tanto, entre bastidores, Adelaide Vos, su amante secreta, esperaba pacientemente el día de la fuga planeada. Seductora, cínica y manipuladora, lo provocaba con mensajes atrevidos y promesas sucias. Después de la boda, vienes a buscarme en el coche, en la curva vieja, le susurraba por teléfono, siempre después de que Lorenzo le decía buenas noches a Angelina. Era un contraste brutal. De un lado, una joven soñadora construyendo castillos de esperanza. Del otro, una pareja maquiavélica planeando una fuga millonaria. Adelaide nunca soportó la vida sencilla. Sus ojos solo brillaban frente a cifras, marcas caras y eventos exclusivos. Y Lorenzo, perdido en su propia ambición, veía en ella la compañera ideal, al menos, para el lado más oscuro de su alma. Angelina, por su parte, estaba completamente ilusionada. Tenía la esperanza de que el amor de Lorenzo fuera real. Se sentía orgullosa de presentar a su supuesto prometido a los vecinos, a los amigos de la iglesia, a los antiguos trabajadores que aún vivían cerca. En cada detalle de la boda, veía un pedacito del sueño que su madre, todavía viva en sus recuerdos, solía decir que ella merecía. Eligió un vestido sencillo, pero lleno de significado. Y todas las noches, al rezar antes de dormir, daba gracias por aquel regalo inesperado. La traición aún era invisible, pero la sombra ya empezaba a proyectarse. Dentro de los muros de la finca, los empleados murmuraban. Había algo en la mirada de Lorenzo que no cuadraba con lo que decía.
Uno que otro había escuchado conversaciones sospechosas, pero nadie se atrevía a intervenir. Y si es cierto, ¿para qué se metería uno? Decían. Porque todos sabían, cuando los ricos quieren algo, no miden consecuencias. Y Lorenzo era el retrato del heredero que creció dando órdenes, y sin escuchar jamás un no. Aún así, ver su cambio repentino resultaba extraño. Incluso la gobernanta más antigua, doña Lidia, comentó con Angelina. Solo te pido que cuides tu corazón, hija. A veces, el brillo engaña. Pero Angelina ya estaba entregada. Creía en las palabras de Lorenzo con la misma fe con la que cuidaba las rosas de don Ramiro. A cada prueba del vestido, a cada visita al sacerdote para los preparativos de la ceremonia, se sentía más segura. Él decía las palabras justas. Hacía los gestos correctos. Y hasta lloró una vez, al hablar de la ausencia de sus padres. Solo tú me haces sentir que pertenezco a algún lugar, le dijo, abrazándola con fuerza. Y ella le creyó. Porque a veces, la necesidad de amor grita más fuerte que los instintos. Y el deseo de ser amada apaga incluso las señales más claras de una mentira. Mientras tanto, Lorenzo vivía una doble vida. Pasaba las tardes junto a Angelina y las noches con Adelaide, en hoteles discretos de la ciudad. Llegó al punto de enviar las invitaciones de boda con una mano, mientras con la otra firmaba pasajes comprados para Francia. Era un verdadero malabarista de sentimientos ajenos. Y cuanto más se acercaba la fecha de la boda, más crecía su ansiedad, no por miedo a ser descubierto, sino por las ganas de escapar de ese papel ridículo de novio enamorado. La única cosa que Lorenzo amaba de verdad era la herencia. Pero había algo que lo incomodaba, el brillo en los ojos de Angelina, la dulzura en los detalles, la confianza que ella depositaba. Por dentro, Lorenzo intentaba ahogar cualquier rastro de culpa, pero el corazón, por más endurecido que estuviera, sabe reconocer la pureza. Y eso lo enfurecía. Ya lo superará. Con el tiempo, se repetía, convencido de que el dolor que causaría sería pasajero. No tenía idea de que hay heridas que se vuelven raíces. Y que cuando una mujer buena es traicionada, o se quiebra, o se levanta con el doble de fuerza. El ambiente en la finca era de expectativa. Los invitados empezaban a confirmar asistencia. La prensa local preparaba reportajes especiales sobre la boda que uniría tradición y futuro. Lorenzo adoraba las cámaras, las luces, la atención. Pero tras bambalinas, el olor a mentira empezaba a filtrarse por las grietas. Bastaba un descuido, un gesto fuera de lugar, un beso mal dado, o tal vez, un exceso de confianza en el lugar equivocado. Y cuando Lorenzo cruzó la puerta de la bodega, en una tarde sofocante y sin testigos, no imaginaba que algo, o alguien, ya estaba observando su caída. Y fue allí, entre los barriles de la cosecha de 98, donde Lorenzo selló su destino. Adelaide, como siempre provocadora, lo atrajo por la corbata y susurró. Solo un beso más, después serás mío para siempre. Él sonrió, seguro de que nadie los encontraría. Pero lo que Lorenzo no vio, fue el borde de un vestido claro detrás de unas cajas. Y dos ojos abiertos de par en par que lo presenciaron todo. La dulce Angelina había entrado en busca de un recuerdo para el altar. Y encontró, en lugar del amor, el sabor amargo de la traición. Solo que, contrario a lo que Lorenzo imaginaría, ella no gritó, ni lloró, ni corrió. Simplemente, observó. Angelina se llevó las manos a la boca para no gritar. Su cuerpo tembló y retrocedió lentamente, en estado de shock, con los ojos llenos de decepción. El sonido apagado de las risas entre Lorenzo y Adelaide aún resonaba dentro de la bodega, como un insulto en cámara lenta. El vestido blanco que había elegido para la boda le parecía ahora una broma cruel. Cada recuerdo de cariño, cada gesto de amor, cada palabra de Lorenzo, todo se transformaba en astillas invisibles cortándole el alma en silencio. Pero incluso con el corazón destrozado, no permitió que ni una lágrima cayera en ese momento. Porque allí, entre el olor a vino y a madera vieja, algo dentro de ella cambió. Con pasos firmes y silenciosos, Angelina salió de la bodega como si nada hubiera pasado. Ningún empleado notó su presencia. Subió hasta su habitación, se sentó al borde de la cama, y se quedó allí, por horas. En silencio, procesando todo. Una película pasaba por su mente, y cada escena ahora tenía otro significado. Todo fue una actuación, desde el principio, susurró, apenas con voz. Pero en medio de ese vacío, una pregunta martillaba fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué Lorenzo fingiría amor? ¿Por qué tanta prisa por casarse? El compromiso había sido tan repentino, tan extraño. Y entonces, entre lágrimas contenidas,
recordó el testamento. A la mañana siguiente, sin dar señales de que había descubierto algo, Angelina se arregló como de costumbre. Tomó el desayuno, saludó a los empleados, e incluso sonrió a Lorenzo, que apareció diciendo que extrañaba su risa. Ella le respondió con un beso ligero en la mejilla y dijo: «Ya te vas a reír mucho, confía en mí». Por dentro, su alma gritaba. Pero por fuera, vestía una máscara. No quería derrumbarse antes de tiempo. Decidió que necesitaba pruebas, certezas. Y para eso, buscó al único que podía confirmarle lo que intuía. El abogado de la familia, don Bartolomé Luján, el mismo que había leído el testamento de don Ramiro semanas atrás. «Necesito hablar con usted, a solas», dijo ella, al llegar discretamente a la oficina del abogado. Bartolomé, un hombre serio y reservado, la recibió con respeto. Al escuchar el nombre Lorenzo junto a la palabra cláusula, su expresión cambió. Dudó por un instante, pero al ver los ojos llenos de lágrimas de Angelina, comprendió que no se trataba de simple curiosidad. Tras confirmar su identidad y el vínculo afectivo con don Ramiro, decidió mostrarle una copia del testamento. Y allí estaba, en letras frías y formales. La herencia solo será transferida a Lorenzo Borrás si, en un plazo de 3 meses, contrae matrimonio con la joven Angelina Ríos. Angelina no lo podía creer. Lorenzo le había ofrecido un futuro, pero detrás de las promesas de amor solo había estrategia, frialdad y traición. Lo que más dolía no era el plan en sí. Era el hecho de que ella de verdad creyó que podía ser amada por él. Que la vida, finalmente, le había regalado algo ligero. Algo bueno. Pero ahora todo tenía sentido. Los gestos repentinos, el romanticismo ensayado, la prisa con la que pidió casarse. Había sido usada como un puente. Un medio para un fin. Y eso, para ella, era más que humillación. Era un golpe directo a la memoria de su padre, quien tanto respetó a don Ramiro. De vuelta en la finca, Angelina no lloró. No gritó. No rompió el vestido de novia. Organizó cada pensamiento como quien limpia una habitación sucia. Tomó notas. Guardó la copia del testamento en un sobre. Y se miró al espejo con ojos de alguien que ya no se reconoce. Se acabó eso de ser la niña buena, susurró. Por primera vez, sintió una fuerza que no sabía que tenía. Un deseo inmenso de cambiar el juego. Pero con elegancia. Con frialdad. Y, sobre todo, con justicia. Porque sabía, lo que Lorenzo merecía no era un grito, sino una lección. En los días siguientes, siguió con los preparativos de la boda como si nada hubiera pasado. Eligió flores, se probó el vestido, sonrió ante los fotógrafos. Y cada paso que daba junto a Lorenzo era parte de un plan. «Va a ser inolvidable, te lo prometo», le decía, con dulzura en los labios y veneno en los ojos. Lorenzo, vanidoso, creía que ya había ganado. Se sentía en control, sin saber que la mujer a su lado ya había desactivado la bomba que él mismo había plantado. Mientras él soñaba con la herencia, ella ensayaba el gran golpe. Decir, no delante de todos, con las cámaras grabando y los focos sobre el altar. Angelina sabía que necesitaría valentía. Pero no era la primera vez que enfrentaba la dureza de la vida. Había perdido a sus padres muy joven. Se crió entre trabajadores, lavando platos y ayudando en las cosechas. Ya conocía el sabor del rechazo. Y ahora, más que nunca, quería hacer justicia, no solo por ella, sino por cada chica que alguna vez fue engañada por un falso príncipe. En el fondo, aún dolía. Pero por encima del dolor, crecía un propósito. Y eso la fortalecía. Lorenzo, por su parte, solo pensaba en su huida con Adelaide. Creía que todo saldría según lo planeado. Pero no sabía que estaba caminando directo hacia la mayor humillación de su vida. En la víspera de la boda, Angelina pasó horas en silencio en su habitación. La noche era cálida, sofocante. El vestido, colgado en su perchero, parecía más liviano que antes. Ella lo miró durante largos minutos y, sin apartar los ojos, escribió una carta. No una carta de amor, sino de despedida. No para Lorenzo, sino para su versión anterior. La joven que creía en cualquier palabra bonita. Que aceptaba migajas disfrazadas de afecto. Que rogaba por ser reconocida. Esa Angelina moría allí. Y la mujer que subiría al altar al día siguiente, tendría otra voz, otra mirada, otro destino. Y entonces, mientras el sol nacía entre las colinas de Barcelona, tiñendo los viñedos de dorado, la finca se preparaba para la gran ceremonia. Los músicos afinaban sus instrumentos. Las flores eran colocadas en el altar. Y Lorenzo, en el camerino, sonreía frente al espejo, ajustando su corbata,
creyendo que estaba a punto de conseguirlo todo. Angelina, en la habitación de al lado, terminaba su maquillaje con la serenidad de quien sabe que está por pasar la página, no con lágrimas, sino con aplausos. Porque hay traiciones que nos destruyen, pero también hay traiciones que nos reconstruyen. Y ella ya había elegido qué camino seguir. La iglesia estaba iluminada como un sueño. Afuera, autos de lujo se alineaban sobre la calle empedrada. Adentro, columnas de flores blancas descendían de los vitrales como si hubieran sido derramadas del cielo. Las cámaras estaban listas. Los reporteros transmitían en vivo. Era la boda del año, la unión entre el heredero de los Borrás y la dulce joven que había encantado al viejo don Ramiro. Los invitados hablaban en voz baja, elogiando la elegancia del evento. Todo estaba perfectamente orquestado. Incluso, el escándalo que estaba por estallar. Lorenzo caminaba de un lado a otro en la sacristía, ansioso. No por amor, claro, sino por el futuro millonario que lo esperaba tras firmar el contrato matrimonial. Se miraba al espejo y ensayaba sonrisas. «Naciste para esto», murmuraba, como quien se hipnotiza frente a su propio reflejo. En su bolsillo, un papel escrito por Adelaide decía: «A medianoche, empieza nuestra fuga. Solo unas horas más, mi amor». Lorenzo sonrió, convencido de que todos estaban en su mano. Incluida Angelina, que creía estar a punto de convertirse en su esposa. Pero cuando se abrieron las puertas de la iglesia, un silencio reverente se apoderó del salón. Y ahí estaba ella, Angelina Rius. Deslumbrante. Postura erguida, expresión firme, mirada que mezclaba serenidad y poder. El vestido blanco, simple y elegante, parecía hecho medida como una armadura. Cada paso hacia el altar era seguro, casi desafiante. Y quien la viera en ese instante, jamás imaginaría que esa mujer había sido traicionada, engañada y utilizada. No, no parecía una víctima. Parecía una jueza a punto de dictar sentencia. Lorenzo, al verla, abrió los ojos por un segundo. Había algo distinto en ella. Pero rápidamente volvió al papel de novio enamorado. «Estás preciosa», susurró, intentando tomar su mano. Angelina simplemente sonrió. «Espera a que el padre pregunte, valdrá más la pena». La ceremonia comenzó. Música suave. Palabras ensayadas. Sonrisas para las cámaras. Todo según el guión. Hasta que llegó el momento clave. El sacerdote, emocionado, los miró y preguntó: «Angelina Rius, ¿aceptas casarte con Lorenzo Borrás?» El tiempo pareció congelarse. Todos contuvieron la respiración. La cámara hizo zoom en su rostro. Y entonces, con voz firme y clara, ella dijo: «No». Un no sin titubeos, sin dudas, sin arrepentimiento. El salón quedó en shock. Las sonrisas se congelaron. Las bocas se abrieron en asombro. El padre tartamudeó. Lorenzo se puso pálido. «¿Qué?», preguntó, sin poder creerlo. «Angelina, ¿qué es esto? Podemos hablar. Este no es momento para bromas». Pero ella no vaciló. Soltó su mano con delicadeza, se volvió hacia los invitados y dijo: «Disculpen la molestia. El motivo será explicado muy pronto». Salió de la iglesia con la misma elegancia con la que entró. Sin correr, sin llorar, sin mirar atrás. La prensa, confundida, comenzó a especular. Unos decían que se había desmayado. Otros, que había descubierto algo grave. Pero nadie imaginaba lo que realmente estaba por venir. Lorenzo, desesperado, intentó ir tras ella, pero fue detenido por el equipo de protocolo. Y allí, parado en el altar, frente a todos, probó el sabor de la humillación pública. El heredero altivo era ahora el hombre rechazado. Y lo que debía ser el inicio de su gran ascenso, se convirtió en su primera gran caída. Mientras tanto, Angelina fue directo a la oficina del abogado. Entregó el sobre con las pruebas. Cartas, billetes de Adelaide, copia del testamento, registros del plan de fuga. Todo meticulosamente organizado. Bartolomé Luján, con el rostro serio, confirmó lo que el documento decía. Dadas las circunstancias, el testamento era claro. Lorenzo perdía el derecho a la herencia. Y más aún, al haber sido rechazada por él, pero siendo la heredera secundaria designada por don Ramiro. Angelina pasaba a ser la única beneficiaria legítima. Ese mismo día, los documentos fueron enviados al registro civil. Y el nombre Angelina Rius quedó oficialmente estampado como propietaria de la finca Borrás. La noticia corrió más rápido que el viento. Novia rechaza al heredero en el altar y hereda la fortuna sola, decían los titulares de los portales de Barcelona. Lorenzo se convirtió en motivo de burla. Adelaide,
al enterarse de la reviravolta, desapareció de la ciudad. Nunca más fue vista. Y la antigua hacienda, que parecía parte del pasado, tenía ahora nueva dueña. Pero no cualquier dueña. Una mujer traicionada, herida y renacida. Y cuando Angelina cruzó los portones de la propiedad, por primera vez como propietaria, los trabajadores la recibieron de pie con un aplauso cerrado. Porque sabían, la justicia, por fin, había sido hecha. Lorenzo intentó apelar. Argumentó. Lloró. Suplicó. Pero nada funcionó. Su nombre ahora estaba tachado de los documentos, y su cuenta bancaria, congelada. Sin recursos, sin apoyo, sin amor, solo le quedaba el orgullo herido. Y cuando buscó a Angelina para hablar, ella fue firme. Lo que tú destruiste, Lorenzo, yo lo reconstruí sola. Y lo que intentaste robar, ahora es mío por merecimiento. No había odio en su voz. Había algo mucho más fuerte, dignidad. Y ante eso, él solo pudo bajar la mirada. Porque hay derrotas que no necesitan gritos. Basta un no bien dicho y la verdad puesta sobre la mesa. Esa noche, sola en su habitación, Angelina se quitó el vestido de novia con calma. Lo dobló con cuidado, como quien cierra un ciclo. Luego, se sentó a la terraza de la antigua casa de don Ramiro y miró hacia los viñedos. Un nuevo capítulo comenzaba allí. Y aunque su corazón aún guardaba cicatrices, sabía que algo grande nacería de ese dolor. Porque había transformado la traición en fuerza, la humillación en coraje, y el sufrimiento en una venganza silenciosa. Y el mundo entero lo vio. Pero lo que nadie sabía, era lo que haría con todo ese poder en sus manos. El primer día como propietaria oficial de la finca Borrás amaneció con niebla y olor a uvas maduras. Angelina se levantó temprano, se vistió con sencillez y cruzó la terraza donde tantas veces sirvió café como hija de un empleado. Pero ahora, las miradas eran distintas. Ya no había condescendencia ni sorpresa. Había respeto. Y también un poco de temor, de ese que los hombres sienten al ver fuerza donde antes había sumisión. Los empleados más antiguos la saludaron con admiración sincera. Y cuando ella entró en la antigua oficina de don Ramiro, todos entendieron que un nuevo ciclo había comenzado. Mantuvo los retratos del abuelo de Lorenzo en la pared, pero retiró el busto de mármol del hall de entrada. En su lugar, colocó una placa sencilla con las palabras: Justicia no es venganza, es equilibrio. Los nuevos rumbos de la finca fueron anunciados en una reunión abierta. Salarios reajustados, mejores condiciones, respeto para cada trabajador. Angelina, que conocía el dolor del desprecio y de la vida dura, sabía exactamente qué cambiar. Y allí, entre hojas de cálculo y promesas, se convirtió en algo más que heredera. Se convirtió en guardiana de un legado, no por sangre, sino por merecimiento. Mientras tanto, Lorenzo vivía la peor etapa de su vida. Con la imagen destruida y sin acceso a la herencia, tuvo que aceptar la ayuda de un tío lejano que le consiguió una habitación modesta y un empleo como asistente administrativo. Pero el destino, que no suele ser amable con quienes no aprenden por las buenas, fue irónico. La vacante estaba en la misma finca. Angelina no dudó en contratarlo. El trabajo no avergüenza a nadie, dijo, con una sonrisa seca. Y él, sin alternativas, bajó la cabeza y aceptó. El hombre que antes dominaba la casa, ahora servía el café. Lorenzo ya no era el mismo. Sus ojos habían perdido el brillo de la arrogancia. Su postura, encorvada. Su orgullo, roto. Al principio evitaba cruzarse con Angelina. Después, comenzó a mirarla con una mezcla de rabia, vergüenza y algo parecido al arrepentimiento. Pero ella nunca le dio espacio para una conversación. Lo trataba con la formalidad exacta de cualquier empleado. Sin humillaciones. Sin perdón. Solo distancia. Era su forma de mostrarle que seguía vivo, pero completamente fuera de lo que un día pudo haber sido suyo. Y eso dolía más que cualquier grito. Adelaide había desaparecido. La mujer que soñaba con lujos junto al heredero ahora ignoraba sus mensajes. Y cuando una carta regresó con un simple destinataria desconocida, Lorenzo comprendió lo que significaba caer de verdad. La mujer que él creía amar solo se aprovechó de su codicia. Angelina, en cambio, aun siendo traicionada, jamás jugó sucio. Su venganza vino vestida de firmeza, de clase, y eso era lo que más lo destrozaba. Ella no gritó, no lo expuso, solo lo venció, a plena luz del día. Con el tiempo, los rumores se apagaron. La ciudad pasó a hablar de otros escándalos, de otras familias. Pero quienes vivían en la finca sabían perfectamente quién era quién.
Angelina pasó a ser buscada por empresarios, inversores y políticos. Rechazó invitaciones para vivir en el extranjero, porque quería reconstruir allí lo que el abuelo de Lorenzo había soñado. Una finca justa, moderna y humana. Creó proyectos sociales, abrió becas para hijos de empleados, contrató más mujeres. Y en silencio, reconstruyó una biblioteca en honor a su madre, con libros que hablaban de superación, esfuerzo y justicia. Una tarde de verano, Angelina subió al mirador de la finca, donde solía jugar de niña. Desde lo alto, vio a Lorenzo barriendo el patio, con uniforme. Por un momento, sintió un leve nudo en el pecho. No por nostalgia, sino por reconocer que él, al fin, estaba enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Un clic, una lección. Y entonces susurró, sola. Esto era lo que tu abuelo quería, que aprendieras el valor de cada ladrillo. Luego cerró los ojos, respiró hondo, y bajó. Tenía una reunión para expandir los negocios. No podía llegar tarde. Algunos decían que más tarde Angelina se involucró con uno de los ingenieros de la vinícola. Otros juraban que prefería estar sola, casada con la libertad que tanto le costó conquistar. La verdad es que ya no necesitaba aprobación. Ni un amor comprado. Había aprendido, con lágrimas y coraje, que la vida no ofrece garantías, pero siempre ofrece elecciones. Y la suya fue clara. Ser dueña de sí misma, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Al final, no heredó solo tierras. Heredó el derecho de escribir su propia historia. ¿Y qué historia? En la antigua oficina de don Ramiro, hoy adaptada a nuevos tiempos, aún queda un escritorio de madera maciza. Sobre él, descansa un portarretratos con la imagen de la joven de vestido blanco en el altar. Y al lado, una frase grabada en una placa plateada. La codicia puede dar poder por un instante, pero solo el carácter construye un legado. Y allí, todos los que entran, incluso los más poderosos, bajan la mirada por un segundo. Porque saben, el nombre que brilla en esas paredes ya no es Borrás, es Angelina. Y la justicia, al fin y al cabo, es cuando quien fue invisible, se vuelve inolvidable. Escribe un emoji de corazón roto en los comentarios si esta historia te tocó el alma. Suscríbete al canal para más historias reales, emocionantes y llenas de giros inesperados.